sobre todo lo contrario a la fe. Hemos estado predicando de fe, ¿verdad? Creo que fue hace como 2 semanas o la semana pasada les hablé de la fe. Pero hoy quiero hablarles todo lo contrario a la fe, lo opuesto a la fe. Y lo opuesto a la fe, a ver si saben qué es. ¿Qué es lo opuesto a la fe? A ver, ¿alguien que me diga? Parece que los de acá adelante estudian un poquito la Biblia. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y el Espíritu Santo me llevaba a ese tema y es generación incrédula. Y ese es el tema de la palabra, del mensaje que le traemos hoy, generación incrédula. Y antes de entrar al contexto de la lectura bíblica que vamos a estudiar hoy, quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, verso 1. Y les pido que tengan paciencia a los de multimedia porque no les di los versículos, así se entrenan. ¿Sí? Lucas capítulo 9, verso 1 dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y quiero que lo leamos todos juntos, ¿sí? A la de 3. 1, 2 y 3. A sus 12 discípulos les dio poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aleluya. ¿Quién dio el poder y la autoridad? Jesucristo. ¿Para qué? Sobre todo demonio y sobre toda enfermedad, la autoridad ya fue delegada y ya fue dada. Amén. Y teniendo eso bien claro en mente, quiero que vayamos a la palabra en el texto de Marcos capítulo 9 y estaremos leyendo del verso 14 al 29, el libro de Marcos, también capítulo 9. Ahí está, aleluya. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿cuando llegó quién? Cuando llegó Jesús. Jesús desciende del monte y viene con los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, porque venían de la experiencia de la transfiguración de Jesús. Cuando los cielos se abren, ellos ven a los profetas y el Señor repite lo mismo que dijo en el río Jordán: ese es mi hijo amado. Y ellos vienen de esa gloria intrínseca de Dios, vienen de ver esa manifestación, de ver los cielos abiertos, que es una experiencia sobrenatural que solamente compartieron estos discípulos con Jesús, que eran los más cercanos a él, y vienen con esta experiencia y desciende Jesús del monte y se encuentra con esto que vamos a ver. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, escriban que discutían con ellos, con sus discípulos. Verso 15. Y seguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Ya conocían a Jesús. Verso 16. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. Durante años hemos entendido, hemos comprendido, nos han enseñado que este espíritu mudo y sordo no sale si no es con ayuno y con oración. ¿Verdad? Pues yo les traigo una revelación diferente. Cuando Jesús dice este género, no se refiere a los demonios, puesto de que los demonios no tienen género. No son ni hombre ni son mujer. Lo mismo que los ángeles, lo mismo que el Señor. Son espíritus. Eso no quiere decir que Dios muchas veces se refiere a Él como Padre. Jesús se refería a Él como Padre, por lo que entendemos natural y lógicamente masculino. Pero Dios no es de carne ni hueso. Y nosotros hemos entendido que para poder tener ayuno, para poder tener autoridad, y poder, debemos de ayunar y orar. Mientras yo más oro, más poder tengo. Mientras más ayuno, más poder tengo. Error. El poder no lo da el ayuno. La autoridad no lo da la oración. Solo lo da uno, el Espíritu Santo. Si vamos a Hechos 2, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dijo cuando ayunen, no dijo cuando oren. ¿Ellos estaban reunidos? Sí, porque era necesario que estuvieran en un solo espíritu, que estuvieran todo en común. Pero Jesús ya no estaba ahí. Jesús ya les había dado la autoridad. El problema es que nosotros, seres humanos con capacidad limitada y escasa en muchas ocasiones, creemos que Dios no tiene todo poder y toda autoridad. Con lo cual limitamos a Dios, y el hecho de limitar a Dios, limitamos su poder, limitamos su palabra, limitamos su autoridad, limitamos lo sobrenatural de Dios, pero a la misma vez limitamos nuestro espíritu, limitamos nuestro propósito, limitamos nuestro hombre espiritual, por llamarlo de alguna manera. Yo busqué la raíz etimológica de la palabra incrédulo y significa aquel que no cree con facilidad o que tiene falta de fe. Y una persona incrédula no cree o le cuesta hacerlo. Y muchas veces hemos mal creído que los incrédulos solo son los que no creen en Jesucristo. Tú eres una persona incrédula. ¿Por qué no crees en Cristo? Y aquí es donde viene el ayayay y el crujir de dientes. Usted y yo podemos estar aquí en la casa de Dios, podemos llevar años en la casa de Dios y ser incrédulos. Y no creer a la palabra de Dios. Y no creer a las promesas de Dios.
con lo cual hacemos a Dios mentiroso. Jesús se refiere al género de incredulidad. Es por eso que en el verso, si no me equivoco, 19 le dice, oh generación incrédula. Porque Jesús sabía que los discípulos suyos no ayunaban. Si vemos también en otra parte de la Biblia, van los discípulos de Juan y le dicen, a ver, aquí hay algún problema. ¿Cómo nosotros, que somos discípulos de Juan, sí ayunamos y los tuyos no ayunan? Y él le dice, mientras esté el esposo con ellos, no han de ayunar. El ayuno para ellos vino después. ¿Y saben por qué? Porque el ayuno no es para ya estar más fuerte espiritualmente. El ayuno no es para mover la mano de Dios. El ayuno no es para yo, ¿cómo les digo para no sonar tan brusco? El ayuno no es para que yo sea más espiritual. No. El ayuno es para doblegar mi carne ante el Espíritu. El ayuno es para yo buscar santidad. El ayuno no es para cosas materiales. El ayuno son para cosas nuestras, carnales, intrínsecas en nuestro ser. El ayuno es para cambiar nosotros el carácter, el mal carácter. El ayuno es para cambiar nosotros el ego. El ayuno es para cambiar nosotros la incredulidad, pero no en Dios, sino en lo que Dios está diciendo de mí y yo no creo por mi falta de fe. El ayuno no es para que la mano de Dios se mueva. El ayuno es para yo acercarme a Dios. Y muchas veces decimos, voy a entrar en ayuno para ser más lleno del Espíritu. Pero la palabra me enseña en Lucas 4, si mal no recuerdo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó. Y Jesús estaba ayunando. Y cuando estaba terminando su ayuno, porque era necesario que él ayunara en ese momento, porque él iba a entrar en algo sobrenatural y era su ministerio. Porque durante 30 años él estuvo rodeado de carnalidad. Y aunque era espíritu, estaba rodeado de carnalidad. Y él necesitaba despojarse de todo lo humano para entrar a lo espiritual. Y él va y ayuna, y cuando se termina el ayuno viene la guerra. Pero te digo algo, no es que el diablo no estaba ahí mientras él no estaba ayunando. Es que el diablo sabía que mientras Jesús se doblegaba carnalmente, físicamente ante el Padre, él no podía hacer nada. Así que, querida iglesia, hoy quiero, como dice un gran hombre de Dios, matar un poco de vacas sagradas que tenemos. En el verso 29 nos dice la palabra, y Jesús resalta, mientras más está bajando la carne, el Señor va obrando más, porque ya no se trata de mí ni de ti, se trata de Él. Así que ayunemos por cosas para que el Señor rompa ataduras en nosotros, para que el Señor rompa limitaciones en nosotros y que nos ayude a nosotros a hacerlo, porque se trata de nosotros, no del Señor, porque Él ya lo hizo todo. ¿Cómo entra la incredulidad? La incredulidad entra en el Edén, en el Génesis entra la incredulidad. Cuando el Señor habla con Adán y le dice, no comerás de esto, porque si no traerás muerte a tu vida. Y le da todo un manjar para que él pueda comer y satisfacerse naturalmente. Pero le da una orden
Y es que tenía que ser uno solo con su mujer. Y resulta ser que no sé en qué parte de la historia Adán se perdió. Si estaba viendo Netflix o la Champions, no sé. Que dejó a Eva sola. No, ya no eran uno solo, ya estaban separados. Y es cuando el enemigo viene a hablarle a Eva. Y tienta a Eva. Ahora, estoy 100% segura que si el diablo le hubiera hablado a Adán, no fuera esta parte de la historia. Y no es porque hay como un chiste que dice, ¿no? Entre víboras se entiende. No. Es que la autoridad sacerdotal la tiene el hombre y no la mujer. Con lo cual, Adán ya iba a saber de antemano que la voz que iba a escuchar no era la de Dios. Porque nos dice la palabra que Adán se paseaba en el huerto del Edén con el Señor. Y cuando yo me paseo con alguien, puede venir Brian y hablarme, que yo sé que no es Cristian, que es Brian. Porque tengo intimidad y tengo comunión con él. Y me encanta esa parte de la historia porque me encanta el actuar de Jesús, que es totalmente diferente a nuestro actuar natural y más decir, latino. Y nos refleja toda una historia que comúnmente siempre vemos. Y me encanta cómo actúa Jesús. Y necesito 10 personas. Rápido, 10. Sí, 10, porque tienen que entrar todos los personajes. Aquí ya tengo 2, venga, 3. Vamos, vamos, vamos. Venga, Marta, 4. Me faltan 6, que yo sé sumar. 5, 6, vamos. Si son más, no importa, vamos, vamos. 7, 8, 9, me falta 10, ahí la tengo, venga, muy bien. Fran, tú bajaste corriendo, así que tú te quedas, ¿eh? No me engañes. No me digas que fue por la cámara. Vale, a ver. Ustedes 3 se me separan para acá. Porque a veces tenemos que entrar en contexto para poder entender mejor. Y necesito, bueno, un hombre solo tengo aquí, entre tantas flores. Bueno, aquí va a ser el chico endemoniado, el hombre endemoniado. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos un hombre, no pasa nada. Y ustedes 2 sepárense. Así, pónganse aquí que ahora van a entrar en escena. Vale, y ustedes se me queda aquí, por favor. Ahí está. Eso, ¿se puede sentar en el suelo? ¿Sí? O una silla. Espera, no. Voy a tratar bien a los actores, si no luego no. Miren, entramos en escena. Viene Jesús. Tranquilo. Venga, yo voy a hacer de Jesús, no se peleen. Viene Jesús y va bajando. Y va bajando Jesús del monte de la transfiguración. Y comienza a haber una discusión ahí de sus discípulos. A ver, mira, y justo son mujeres. Eso es bíblico. Esto es bíblico. Estas mujeres nos están engañando porque yo estoy segura que en su casa no pelean así. Amén, dicen, si son francas, Dios la bendiga. Y están peleando y Jesús se acerca y le dice, ¿qué está pasando? Y se acerca el padre, venga padre. Y el padre le explica a Jesús lo que está pasando, ¿verdad? Y le dice, sí. Y le está explicando, le dice, mira, es que tus discípulos no han podido sacar al demonio. Muy bien, te has leído la historia. No pueden hacer nada. No saben. Y entonces, mira, escucha, están ahí ellos discutiendo, todavía están con el debate. Y están los discípulos que se sienten, ay Dios mío, estamos pasando la vergüenza del siglo, ¿verdad? Falta un poco de fe ahí, ¿no? Y están ahí discutiendo y va Jesús y se aparta con el Padre. Y el muchacho comienza a soltar espuma. No hace falta esa parte. No hace falta esa parte, ya no las imaginamos. Comienza a soltar espuma, el demonio comienza a hacer lo que le da la gana con él, ¿verdad?
y entra en escena lo mejor. Que en esta escena entra de último. Pero escuchen, en el día a día son los primeros que entran en escena. Los chismosos. Y entran corriendo porque dicen, y entran corriendo a ver qué pasaban. Entren corriendo a ver qué le pasa al muchacho. Y mientras todos están gritando, porque usted, a ver, entren en contexto, ¿vale? El muchacho parece medio muerto, el demonio le está dando por todos los lados. O sea, ustedes no están así mirando al cielo, ¿vale? Y está el demonio haciendo lo que quiere con él. Y todos ahí mirando. Y yo me imagino que unos gritando, ¡ay! ¿Qué es esto? Mira que se muere, pobrecito, hijo mío. ¡Ay! Pero venga, hombre, que lo estoy ayudando. Y está Jesús con sus discípulos que venían con él. Aquí me falta uno, ¿verdad? Y está con el Padre. Y mientras toda esa locura está pasando, ¿verdad? Que si, porque soy Jesús, si no, ahí estaría en el chisme a ver qué está pasando. Y le dice, mientras está todo, sigan gritando. Mientras está todo el griterío, Jesús le dice, mira, cuéntame una cosa, ¿desde cuándo el muchacho está así? Siempre. Siempre. Siempre le ha pasado. Desde niño, ¿no? Ah, bueno, y una pregunta, ¿tú tienes fe? Porque al que cree todo le es posible. Ayúdame porque... Es sincero, gloria a Dios por el Padre. Toda la vida estaba así. Toda la vida está así, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a orar por él y va a pasar algo acá. Ahora, en el plano natural, fíjense, que esto me parece muy chistoso. Pero mientras hay una dificultad, mientras hay un problema, mientras se está montando la de San Quintín, Jesús está tranquilamente hablando con el padre del chico. Porque a Jesús no lo mueve el show. A Jesús no lo mueven los gritos. A Jesús no le mueve el llanto. Jesús no está en eso. Él no es de carne y hueso. Aunque tenía carne y hueso, su esencia era el cielo. Y él se movía espiritualmente. Y mientras la tormenta está pasando acá, Jesús está tranquilo hablando con el hombre, preguntándole si tiene fe para creer, preguntándole si, hablando en términos naturales, ¿qué le importa saber desde cuándo el muchacho está así? Si él tiene autoridad, no necesita. Bueno, empezó cuando tenía 7 meses, pues tengo que orar 7 horas. No, a él no le importa cuándo el muchacho comenzó a tener el problema. Es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Esto no se trata de griterío. Esto no se trata de show. Esto se trata de lo que yo puedo hacer en un segundo en la vida de alguien cuando tiene fe para creer. Denle un fuerte aplauso ahora sí a todos mis. Gracias, gracias. Y me encanta porque por eso el Señor enseña. Y a veces nosotros oramos, Señor, ¿será que tú puedes? Y lloramos y lloramos y lloramos mientras oramos. Porque creemos que cada gota de lágrima asciende al cielo, trastoca el trono del Padre y el Señor dice, mira la llorona, ya la voy a atender. Y si no nos lamentamos, Señor, tú sabes que yo soy fiel desde pequeña, yo te sirvo, pero en esto, por eso tú me tienes que... Dios no se mueve con eso. El Espíritu Santo no se mueve con eso, Él es fiel a su palabra. Y se mueve y cumple solamente lo que Él ha dicho, no lo que a ti y a mí nos parece. Él va a actuar en nuestra vida a sabienda de que solamente Él sabe lo que es bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Él sabe qué puertas va a abrir y qué puertas va a cerrar. Él sabe a quién te va a quitar y a quién te va a dejar. Él sabe hasta cuánto te puede dar si tú eres buen administrador o no lo eres. Él sabe hasta cuánto te va a bendecir porque Él ya sabe de antemano lo que tú vas a hacer con la bendición que Él te dé. Él es Dios y Él lo sabe todo y absolutamente todo.
Es por eso que Él les dice generación incrédula. Porque ya mucho antes, y lo leímos y por eso fue el primer texto que leímos y les dije, quédense con esto grabado. El poder y la autoridad ya se las había dado sobre un demonio, sobre 2 demonios, sobre 3, los más chiquitos, los medianos y los grandes no, sobre todos los demonios. Pero los discípulos estaban como nosotros, mirando el show, discutiendo con los escribas, cuando eso no era la obligación de ellos. Ellos no tenían que discutir con nadie, ellos no tenían que estar metidos en el show de nadie. Lo de ellos era reprender al demonio y seguir su camino. Pero ellos se enfrascaron a discutir con los que sabían de la palabra. Y por eso se desenfocan y pierden la fe. Y cuando pierden la fe viene la incredulidad. Y ni creo ni tengo autoridad, porque me desenfoqué y perdí de vista lo que ya se me había dado. Y cuando el Señor dice sobre la incredulidad, y dicen, bueno, somos nosotros, son los discípulos. Mire, Jesús también trabajó y se vio envuelto de mucha incredulidad acerca de su persona. Perdón. La palabra nos enseña que a los suyos vino y no les recibieron. No recibió honor ni reconocimiento en la ciudad donde él nació. Por falta de fe no hice milagros. ¿Saben esa parte de la palabra? A causa de su fe no pude hacer nada. Y si Jesús, siendo Jesús, teniendo todo poder y toda autoridad, no pudo hacer nada en una ciudad, no fue por él, fue por la fe de todos los que le estaban rodeando. Sus discípulos en varias ocasiones no creyeron en él y dudaron. Pedro, ven. Salgo de la barca y enseguida me duermo. Comienza una tempestad y Jesús, ¿qué hacía? Dormir. Él sabía que él no se iba a ahogar. Él sabía que su muerte era muerte en cruz, no muerte ahogado. ¿Qué preocupación hay? Ninguna. Luego vemos como otros de sus discípulos, Tomás. Y muchos somos como Tomás, si no veo, no creo. Y necesitamos meterle el dedo en la llaga a Jesús. Necesitamos tocar su mano, necesitamos ver si es Él para creer. Porque encima somos tan creyentes que cuando recibimos algo de Dios, ¿será que esto es de Dios o el del diablo? Pero ¿cuándo el diablo va a querer bendecirte a ti? Y me despierto a las 3 de la mañana y ¿será el Señor o el diablo que no me quiere dejar dormir? Pero ¿cómo el diablo te va a levantar para que ores a Dios? ¿Y será que tengo ganas de ir a la iglesia, de hoy no trabajar y meterme con el Señor, quedarme en la casa? Es el diablo que me está llamando a ser vago. Satanás jamás te va a llamar o te va a llevar a hacer algo de lo que Dios se lleve la gloria. Porque su trabajo es todo lo contrario, querer que tú le quites la gloria al Señor. Porque eso fue lo que Él quiso hacer desde su principio en el cielo. Una persona incrédula no es solo quien no cree en Cristo, sino también que duda de cada una de sus promesas y de sus palabras. ¿Cuántas promesas tienes de parte de Dios, querida iglesia? Solo uno tiene. Dios, y hay 66 libros llenos de promesas. ¿Cuántas veces has dudado de ellas? Porque no puedo levantar los pies también, si no se los levanto. Y cuando dudo de las promesas del Señor, me vuelvo incrédulo. Cuando dudo de lo que Dios puede hacer en mi necesidad, en mi dificultad, me vuelvo incrédulo. Podemos estar aquí hoy sentados y ser más incrédulos que uno que está en la calle. ¿Sabía eso?
No es que necesitamos, porque soy cristiano, tengo fe. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús, siendo Jesús, le dijo, muchachos, les voy a hablar en parábola. Había un señor que se sentó a su mesa, que llegó, pero resulta ser que el criado no se iba a sentar en la mesa, que era el Señor. Básicamente, no me pidas a mí lo que tú tienes que hacer. Jesús, en su caminar, encontró gran fe también. Y fíjese que no era una persona creyente, no era una persona cristiana, pero conocía el poder de la palabra que salía de la boca de Jesús. Y esto lo vemos cuando el capitán va a buscar a Jesús para que sane a su esclavo, a su sirviente. Más bonita la palabra, a su sirviente. Y Jesús le dice básicamente, mira, no puedo ir. Y el capitán le dice, no hace falta que tú vayas, di la palabra y será hecho. Y Jesús dijo, verdaderamente no he encontrado mayor fe que esta en todo Israel. Sus discípulos estuvieron 3 años con ellos, viéndolo absolutamente todo. Pero este hombre tenía la revelación de que quien tiene autoridad no tiene que llegar al lugar. Simplemente con soltar la palabra ya se hace lo que tiene que hacer. En este caso, mi autoridad son los pastores. Si yo estoy haciendo un trabajo de ellos aquí en la iglesia o algo que ellos me manden a hacer, ellos no necesitan estar aquí para yo saber lo que tengo que hacer. Con una simple llamada de la pastora o del pastor, haz esto, mueve lo otro, yo lo tengo que hacer. Ellos no tienen que estar en el lugar. Asimismo pasa con el Señor. Asimismo debería de pasar en nuestra vida. Cada palabra dada al Señor en nuestra vida se tiene que materializar a causa de que fue la boca de Dios quien lo dijo. Y más todavía, para tener fe necesito estar bautizado, necesito venir a la iglesia todos los domingos y todos los viernes. No. Para tener fe necesito hacer la oración de salvación. No. Vamos más de 2000 años atrás, en la cruz, Jesús con unos ladrones crucificados. Y la historia anterior me encanta porque dice que los ladrones, los que estaban crucificados, también abucheaban a Jesús, criticaban a Jesús y le decían, sálvate, sálvate, sálvate. Pero uno, un poquito después, se dio cuenta de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y le manda a callar a otro y le dice, cuando tú estés en el cielo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Hoy mismo estarás en el cielo conmigo. No conocía a Jesús. No era cercano a Jesús. No era discípulo. No era creyente. No había hecho la oración de fe. No se había bautizado. Pero entró en el cielo al instante. Porque reconoció quién era el que estaba al lado de él. Y por eso dije que iban a matar muchas vacas sagradas. Porque a veces la mente finita y limitada nos hace creer cosas que nada tienen que ver con la palabra. La incredulidad, querida iglesia, nos hace pensar que Dios no es capaz de solucionar nuestros problemas o que no le importa. ¿Alguna vez usted en medio de un problema, de una batalla, de una situación, de una guerra, ha creído, Dios no está aquí, Dios no me está escuchando, se olvidó de lo que me dijo? ¿Y será que sí me ama? ¿Por qué estoy pasando esto?
¿Y por qué a mí me suceden estas cosas? Y lo más bonito de todo, que Dios es tan sabio que en medio de la batalla Él nunca habla. Porque Él es Dios. ¿Y sabe su trabajo? Él está en el trono, escuchando lo que usted está diciendo, viendo su actuar, pero más que su actuar, viendo lo que está saliendo de su boca. Porque la palabra tiene poder. Y mientras tú declares que tu boca, que Dios no te está escuchando, que Dios no es capaz de solucionar el problema que tú tienes o la necesidad, Él no va a actuar porque tú ya lo estás declarando. Cuando hay un ejemplo que me encanta y es, mientras hay un examen, ahora mismo yo les pongo un examen a todos. Venga, saquen la libreta y el boli, que voy a hacerle un examen de Apocalipsis. Jesucristo. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la ramera? ¿Quién es el único capaz de abrir los sellos? ¿Qué hace el ángel del caballo amarillo? ¿Qué hace el ángel del caballo blanco? ¿Qué hace el ángel del caballo rojo? Están en examen, no se ponga serio, vamos, hablen en examen. ¿El profesor está hablando mientras usted está haciendo el examen? El profesor está callado, esperando que usted escriba la respuesta. Espiritualmente pasa lo mismo. Nuestro maestro está callado, esperando ver lo que tú y yo hacemos en medio del problema. Esperando ver dónde está esa fe que hace 3 meses o un mes atrás tú dijiste que le tenías a Él. Porque ese es el momento donde se manifiesta verdaderamente lo que tienes dentro y no lo que sueltas por tu boca. Algunas características de los incrédulos: tienen motivos egoístas y personales en sus oraciones. Y les voy a dar el texto bíblico, usted en casa lo busca para no tardar más. Santiago capítulo 4, verso 3. Tienen motivos egoístas y personales en sus oraciones. ¿Cómo así? ¿No oro por cosas personales? Sí, claro. Pero la palabra dice, no recibís porque no sabéis pedir bien. Si el Señor dijo que yo soy bendita, ¿por qué tengo que orar para ser bendito? Si Él ya lo dijo. Oro para que todo lo que esté estorbando mi bendición se vaya alrededor mío. Oro para que todo lo que está limitando de recibir lo que ya por herencia y por palabra del Altísimo se dijo que yo tengo que recibir, hay algo que no está haciendo, por así decir, hay algo que está impidiendo, mejor dicho, que yo acceda a eso. Contra eso yo tengo que guerrear. Tengo un problema de salud. Yo no tengo que orar para que Dios me sane. ¿Cómo así? Ya me sanó en la cruz del Calvario. Tengo que orar para que el Señor reprenda todo espíritu de enfermedad de mi cuerpo. Para que el Señor me revele que yo estoy haciendo mal que daña mi salud. ¿Qué estoy comiendo que no debería de comer? ¿Qué estoy haciendo que no debería hacer? ¿Cómo estoy tratando mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que no debería ser? Porque no es solo droga, sexo, alcohol, no. Es no dormir las horas que tengo que dormir, no cuidarme en la alimentación, y otras cositas más que impiden que nuestro cuerpo esté como Dios quiere que esté. Porque somos buenos para reclamarle al Señor, pero malos para dejar lo que no nos hace bien. La Coca-Cola, Señor Santísimo, abran la puerta, Ojier, cuando yo baje, usted, deme paso libre. Hace daño a los huesos.
Lo dicen los científicos. Hay estudios. Pero qué bien sabe una Coca-Cola el 10 de agosto en la Plaza Mercadal con 2 hielitos y un limoncito, ¿verdad, querida iglesia? Pero luego llega el invierno. Ay, Señor, mis huesos. Ay, Señor, este dolor de cadera, este dolor de rodilla, este dolor. Sáname, Señor. Y yo me imagino, ¿te acuerdas aquel día, aquella hora, en aquella cafetería, que tú estabas bien feliz tomándote una Coca-Cola? Ay, mamita, eso estaba haciendo daño a tu hueso. Y solo les voy a tocar la Coca-Cola para que me tengan ese poquito de amor que me tienen, lo mantengan. Porque lo mismo pasa con picantes, con exceso de pan, ¿verdad? Que nos encanta mojar en el aceite. El pan antumaca, a mí me encanta. Y otras cositas más que vamos a dejarlo ahí para ser amigos. Les gusta, ¿eh? Ustedes son masoquistas. Pero después quien hablan es de mí, no de ustedes. Otra de las características de los incrédulos, permanecen en pecado. Si la palabra dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios, ¿por qué sigues en lo mismo? Isaías capítulo 59, verso 2. Permanecen en pecado. No creen lo que dice la palabra. No creen su final, que es eterno más que este pellejo que ahorita se muere dentro de unos años. Ustedes pusieron el versículo solito. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha oraciones de aquellos que no están conformes a su palabra. ¿Él es misericordioso? Sí. Pero Él es fiel a su palabra. A muchos les alcanza la misericordia, pero no la gracia y el favor de Dios a causa de su pecado. Y no es exactamente lo mismo. Tercer cosa, o tercer característica de los incrédulos, no andan en la voluntad de Dios. Hebreos 3:12. Y como vimos en esta representación de la hora, a Dios no le mueve el show. A Dios no le mueve el llanto. A Dios no le mueve la queja. A Dios lo único que le mueve es tu fe. Solamente tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Ahora, bueno, no pasa nada, soy incrédulo, pero Dios es misericordioso, me perdona, me va a perdonar y yo me voy a ir con Él, aunque sea incrédulo. La incredulidad nos quita el acceso a los milagros. Mateos 13:58. Te quita el acceso a lo sobrenatural. Generación incrédula, porque no habéis creído. Y no hizo allí, lo que antes le dije, muchos milagros. ¿A causa de qué? Repítalo, ¿a causa de qué? Si Dios, que es Dios todopoderoso, no puede hacer en tu vida más, preguntémonos si es a causa de mi incredulidad. Nos volvemos ciegos espiritualmente. Marcos 16:14. Perdemos la visión espiritual. Porque si no creo en Dios, no creo en su palabra, lo espiritual carece de sentido en mi vida. Ahí está el verso. La incredulidad nos quita el acceso a lo sobrenatural de Dios
Y comenzamos a vivir un evangelio carente de poder porque hacemos a Dios, un ser sujeto a un limitado tiempo y espacio. Hacemos a Dios que se mueva cuando yo quiero que se mueva, que se manifieste cuando yo quiero que se manifieste, que haga los milagros como yo quiero que lo haga, que haga la sanidad cuando yo quiero que la haga, cuando todo viene de Él. Muchas viudas había en Jericó, mas Él solo llegó a una. Muchos paralíticos habían en la ciudad, pero solo llegaron al que estaba en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque eran los que tenían fe para recibir lo que Dios tenía para ellos. Si hubieran ido a otra viuda, ni le hubiera dado la harina, ni le hubiera importado que el profeta no hubiera comido. Y lo mejor de todo es el final que tenemos los incrédulos. Y sí póngamelo por favor, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tienes incredulidad? ¿Te están comparando con un fornicario? ¿Con un brujo? ¿Con un mentiroso? ¿Con un asesino? Para que veamos cuán importancia tiene creer en la palabra de Dios. Creer en sus promesas. Creer que Él hará lo que Él ya dijo que iba a hacer. No en mi tiempo, sino en su tiempo. No cuando yo quiera, sino cuando a Él le plazca. No a mi manera, sino a la suya. Pero a veces andamos empujando a Dios y queriendo hacer su trabajo. Cuando mi trabajo es tener fe y el suyo es obrar. Cuando nuestro trabajo, querida iglesia, es creer que voy a recibir lo que Él ya dijo que voy a recibir. Por eso decía que el hermano Juan, sin saberlo, comenzó con una declaración de fe en el día de hoy. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Me falta trabajo, nada. No llego a fin de mes, nada. Creo que no voy a comer, nada. Creo que no tengo para ponerle zapatos a mi hijo para comprarle, nada. Dios se encarga de hacerlo y de llegar tu bendición, así sea con el mismísimo diablo. El salario no me llega, haz tú tu parte y Dios hace la de Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue todo el capítulo. Por eso digo, es una declaración de fe. De lo que Dios puede hacer conmigo si yo creo en Él. De lo que Dios es capaz de hacer si tenemos fe para creer en Él. Es que tú no sabes, es que yo acabo de llegar, es que yo tengo deuda ya, es que yo tengo que pagar mis deudas y por ende tengo que pagar, tengo que trabajar 50 horas más a la semana para suplir. Te hago una pregunta. Si tú haces el trabajo de Dios, cuando tú te enfermes,
¿A quién le va a tocar pagar las medicinas? ¿A ti o a Dios? ¿Quién va a dejar días, semanas sin recibir dinero? ¿Tú o Dios? Yo, ¿verdad? ¿A causa de qué? De que no creí que Él hace lo mismo con 100 euros que con 10,000, porque Él es Dios. Porque no creí que cuando yo creo que no voy a llegar a fin de mes, Él va a mover la mano de alguien para bendecirme. Porque no creí que cuando yo creo que no voy a tener comida en mi casa, alguien va a venir con una bolsita y me va a dar alimentos. Pero entonces, en medio de la necesidad que yo he provocado, en medio del caos que yo he provocado, voy donde Dios y comienzo a reclamarle. Cuando los únicos culpables fuimos yo y usted y yo. Hagamos nuestra parte y creamos en Dios. Es complicado a veces, puede ser complicado. Es un poco difícil, sí, pero no imposible. Si Dios te dijo a ti que tu familia iba a ser salva, Él lo hará. Si Dios lo dijo. Porque nos encanta el texto, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero lea el otro versículo que viene siguiente. Josué adoró al Señor y hizo un holocausto. En la casa del hombre donde estaba Pablo, todos se bautizaron y recibieron a Cristo. No es yo digo y no hago nada. Usted puede declarar, decretar, poner, exponer 10,000 veces yo en mi casa te serviremos. Pero si en su casa usted es un ogro y no es un hijo o una hija de Dios, está retrasando el plan de Dios. Si en su casa usted, mamá y papá, es todo lo contrario a lo que dice la palabra y se le enseña aquí, usted está matando el propósito divino de Dios en sus hijos. Porque no es que los niños cuando crecen no quieren servir a Dios, no. Es que desde chiquitito no vieron el ejemplo de Cristo en su vida y en la mía. Y me encanta este silencio. Por eso he bajado la voz. Porque llegan a la adolescencia y Señor, pero la Biblia dice, enséñale mi camino de pequeño y nunca se apartará de él. Si van creciendo, llegan a la ESO y, ay, tienes un examen, no vengas hoy a la iglesia. Pero el bendito muchachito y muchachita hija de Dios se pasó toda la semana viendo WhatsApp, viendo TikTok, yéndose al Burger King, fue con los amigos al cine, pero llegó el domingo y tiene que estudiar y no puede venir a la iglesia. Toda la semana sin tele, toda la semana sin internet, desconecto el wifi y le quedan muchas horas para estudiar al bendito muchachito y muchachita de Dios. Y no lo coge el domingo por la mañana. Y después le reclamamos a Dios. Hija, mira, es que me encantan que las niñas pequeñas perreen. Qué bonitas se ven, ¿verdad? Perreando. Dígame, ¿en qué voy a ir donde está usted? O le lanzo el zapato como hizo un video que vi por ahí. Dígame. Es que qué bonita y perreando. Ay, o si sueltan un taco, ¿verdad? Una mala palabra. Ay, qué bonita. Mira cómo lo dice. Ajá. ¿Te va a hacer la misma gracia cuando tenga 13? Dime que sí. Te va a hacer la misma gracia cuando la niña, las hijas de Dios no se visten así. Mamá, al año, a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. ¿Quién le compró ropa a la niña?
pero con 15 quiero que se vea santa, pura y casta. ¿Y quién le enseñó la ropa que se tenía que poner desde pequeña? Enseña al niño en mi camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y para ir terminando, querida iglesia, comencemos a creer lo que Dios dijo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestras finanzas, para nuestra salud, para nuestro propósito y llamado, y para la iglesia. Y entonces, y solamente entonces, veremos la mano de Dios moverse. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y como dice un verso que tanto comentamos aquí, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. De nosotros es tener fe, de Él hacerlo como Él quiere y cuando Él quiera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tomar un minuto para pedirle perdón al Señor, porque yo sé que todos en algún momento hemos sido incrédulos. No hemos creído en lo que Dios nos ha dicho. Hemos pensado que Él no nos escucha, que no le importa lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo, que Él no lo está viendo y que Él no es capaz de resolverlo. Papá, te pedimos perdón en ese momento. Perdónanos porque hemos leído en tu palabra y creemos en ella y en todo lo que está escrito. El final que le espera a un incrédulo. Y no queremos ese final. Queremos estar contigo por la eternidad. Perdónanos, papá, por tantas veces que hemos dudado de ti, que hemos dudado de tu palabra, que hemos hecho las cosas a nuestra manera y nuestra forma de pensar y no esperamos a que tú actuaras. Perdónanos por tantas veces que se nos ha olvidado que tú eres todopoderoso, que tú todo lo puedes, que tú no tienes límite, que tú traspasas fronteras, que tú vas más allá del tiempo. Perdónanos. Ayúdanos a que crezca en nosotros un hambre por tu palabra, un hambre por tus cosas. Ayúdanos, papá, a no decaer. Trae a memoria en esos momentos
cada una de tus promesas a nuestras vidas. Cada una de tus palabras, cada uno de los sueños, de las visiones que tú nos has dado. No queremos ser una generación incrédula. Entendemos y creemos por tu palabra que toda autoridad ya se nos fue dada. Y que tenemos la autoridad necesaria para echar fuera todo tipo de demonio, toda enfermedad y quebrar todo yugo de las tinieblas que se quiera levantar en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a tu palabra, a obedecerla cueste lo que nos cueste. Y hacer tu voluntad. Padre, en esta hora yo te pido que todo espíritu de incredulidad que pueda estar rodeando, alojado en la vida de mis hermanos sea roto por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Sea deshecho toda palabra mentirosa, todo pensamiento destructivo que viene de las tinieblas. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Pon en cada uno de ellos tu mente. Quita toda limitación mental y espiritual en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Yo te lo pido, papá. Y tengo fe para creer que así será hecho.